Bueno, en esta parte vamos a demostrar las propiedades de covarianza y propiedades de variables aleatorias independientes que quedaron pendientes cuando vimos estos temas. Bueno, el primer caso que dejamos pendiente fue la esperanza de la suma de x e y. Se puede probar que la esperanza de x más y es siempre igual a la esperanza de x más la esperanza de y. Nosotros vamos a probar un caso un poco más general, que es cuando la variable x está multiplicada por una constante y la variable y está multiplicada por otra constante. Esto que tenemos acá es una función de las variables aleatorias x e y. Entonces, para poder aplicar la esperanza a una función, tenemos que saber si las variables son discretas o continuas. Acá yo he supuesto que las variables x e y son continuas. Entonces, la esperanza de esta función de x y de y va a ser igual a, esta es g de x y por la función densidad conjunta. Si aplicamos distributiva, nos quedan dos integrales dobles. O sea, distribuimos la función densidad conjunta, la distribuimos respecto de cada uno de estos términos. Ahora, acá tenemos, primero vamos a integrar respecto de y. Entonces, esta x, para esta integral, para esta primera integral, es constante, la puedo sacar fuera. Y lo mismo pasa con esta y cuando yo integro respecto de x. Ahí he repetido ese término y entonces, por lo que dijimos recién, nos queda esta expresión. Ahora, si miramos lo que tenemos acá, tenemos la integral desde menos infinito a infinito de la función densidad conjunta respecto de y. Esto va a ser la marginal de x. Y acá tenemos la integral desde menos infinito a infinito de la conjunta respecto de x. O sea que esto va a ser esto que tenemos acá va a ser la marginal de y. Marginal de x, lo puse en el mismo color para que vean que es el resultado de esto que tenemos ahí marcado. Entonces ahora, si miramos lo que tenemos adentro de la integral, tenemos x por la función densidad de x, la integral desde menos infinito a infinito. Y esto es, por definición, la esperanza de x. Y en el otro término pasa lo mismo. Tenemos la integral de y, la función de densidad de y, y la integral respecto del diferencial de y. Entonces esto es la esperanza de y. Hemos probado que hemos obtenido a por la esperanza de x más b por la esperanza de y. Entonces hemos probado la propiedad que habíamos planteado al principio. Cuando vimos la definición de covarianza, después vimos esta propiedad que es la expresión práctica para el cálculo de covarianza. Esta es la propiedad que no demostramos. Lo que sí analizamos es el caso particular cuando calculamos covarianza de x con x, que entonces en este caso nos queda en vez de y otra vez x y acá otra vez x, y entonces nos queda la varianza. Covarianza de x con x es la varianza, y eso lo justificamos ya en la diapositiva, en el video anterior. Entonces ahora vamos a probar esta expresión, que es la expresión práctica para el cálculo de la covarianza. A partir de la definición, acá lo que vamos a hacer es aplicar
distributiva dentro de la esperanza y después recién aplicar esperanza de una suma algebraica. Entonces lo que nos queda es esta expresión x por x menos mu de y menos mu de x por y más mu x mu y. Sabemos que la esperanza es un operador lineal, así que podemos, esta esperanza es la esperanza de la suma de cada uno de esos términos. Entonces nos quedaría igual a esta expresión. Y sabemos que cuando tenemos una constante, esto lo podemos ver como un menos 1, esto también es constante, entonces esto nos queda menos mu x por esperanza de x. Y acá nos va a quedar menos mu sub x esperanza de y. Y acá, como este producto son productos de dos constantes, nos quedan las mismas constantes. Esto es lo que obtenemos. Bueno, esperanza de x lo podemos escribir como mu sub x, esperanza de y como mu sub y. Y entonces estos dos términos son 0 y lo que nos queda es la regla de cálculo que habíamos planteado. La covarianza de x con y es la esperanza del producto menos el producto de las esperanzas de cada variable. Estas son las propiedades de covarianza. De estas hemos probado ya en el video anterior la propiedad 1 y la 4. Entonces vamos a probar las que faltan. Esta es la otra propiedad 6, que es la propiedad que asegura que la covarianza es un operador bilineal, y el caso particular cuando calculo la varianza. Entonces, bueno, esto ya lo habíamos probado, la repito acá, pero ya está explicada en el otro video, y vamos a probar esta propiedad, que la covarianza de x con y es igual a la covarianza de y con x. Esto por la definición es inmediato. En realidad uno podría formalmente probarlo. Si yo tengo acá este producto, yo puedo probar que esto es exactamente equivalente a esta expresión. Si ustedes piensan en esto como la esperanza de una función de xy, cuando yo escribo a qué es igual esa esperanza, puede ser una doble suma o una doble integral, pero finalmente estoy trabajando con reales, entonces ahí puedo conmutar y puedo probar que estas dos esperanzas son equivalentes. Entonces, esto que hemos obtenido no es otra cosa que la covarianza de y con x. La propiedad 4 les dije que ya la habíamos explicado, entonces nos queda la 3, que es la covarianza de x con y con un cambio de escala multiplicado por una constante. Aplicamos la definición y ahora lo que tenemos que tener en cuenta es que esta es la variable. Entonces, si aplicamos la definición, va a ser esperanza de a por x menos su media por, se ve, a por x menos la media de a por x por y menos su media. Entonces, acá podemos sacar a factor común y este a puede salir fuera y lo que nos queda es a por la covarianza de x con y. Bueno, dijimos que la covarianza de una suma de variables aleatorias respecto de otra se puede calcular como la suma de las covarianzas. También recurrimos a la definición. Esta es nuestra variable ahora, la suma, entonces va a ser
la esperanza de esta variable menos su media por z menos su media. Esta es simplemente la definición de covarianza. Y entonces ahora, estas serían las dos, la variable x más y considerada como si fuera una variable aleatoria. Entonces ahora pensemos a qué nos queda igual esto. Esto es x más y menos la esperanza de una suma, que es la suma de las esperanzas. Entonces esto nos conviene escribirlo de esta manera: x menos mu de x más y menos mu de y. Es absolutamente equivalente. Entonces lo que tenemos es esto, lo reemplazamos por esta expresión de acá. Y es mucho más sencillo si simplemente acá hacemos la distributiva de este factor respecto de esta suma. Entonces nos queda x menos mu de x multiplicado por z menos mu de z y menos mu de y multiplicado por z menos mu de z. Como esto es la esperanza de una suma, eso sabemos que es igual a la suma de las esperanzas, y si observamos, esto que tenemos acá no es otra cosa que, por definición, la esperanza de la covarianza, perdón, de x con z. Y el otro término es la covarianza de y con z. Y esto es lo que teníamos que probar. Bueno, trabajamos exactamente del mismo modo para probar esta propiedad. Es un poco más largo porque tenemos, en vez de una suma y una única variable, tenemos dos sumas. Entonces, bueno, es un poco más largo simplemente, pero trabajamos con la definición del mismo modo que recién, considerando esto como una variable y esta otra variable. Entonces la covarianza es la esperanza de la variable menos su media y la otra variable menos su media. ¿Está bien? Entonces, esto nos conviene reordenarlo de esta manera. Y una vez que lo tenemos así reordenado, ya podríamos sacar acá las constantes, pero por ahí me parece que es más claro sacarlas al final. Entonces acá hacemos las distributivas y nos queda estos cuatro términos. Y si miramos, acá podemos sacar la constante A, acá podemos sacar la constante C, y esas saldrían fuera de la esperanza. Lo mismo en cada término, nos queda esto que está acá. Ahora, si miramos esto, esperanza de este producto, esto va a ser la covarianza de x con b. Esto, la covarianza de y con b. La covarianza de x con w, la covarianza de y con w. Entonces hemos obtenido la propiedad que queríamos probar. La covarianza es un operador bilineal. Como caso particular, podríamos probar la expresión para la varianza de una suma de variables multiplicadas por constantes. Entonces, ¿qué hacemos? Para aplicar directamente la propiedad anterior, escribimos la varianza como covarianza de AX más BI, covarianza de AX más BI.
sería covarianza de x con x, digamos, lo que decíamos. Varianza es la covarianza de la variable, respecto de la misma variable. De la variable respecto de la misma variable. Entonces ahora aplicamos que es un operador bilineal. Entonces, A con X, nos quedaría A por A, covarianza de X con X. Después, A con X con B con Y. A por B, covarianza de X, Y. Y así los 4 términos. Ahora, covarianza de X con X es varianza de X. Y acá nos quedaría A cuadrado. Lo mismo acá, covarianza de Y con Y es varianza de Y. Obtenemos esto. Y si miramos, esto que hemos obtenido acá es A por B, covarianza de X con Y, y acá BA, covarianza de Y con X, que sabemos que es equivalente a esta covarianza que tenemos acá. Entonces esto es 2 veces A por B, covarianza de XY, y eso es lo que queríamos probar. La expresión como caso particular para la varianza de una suma de variables aleatorias. Esta es una propiedad muy importante que vamos a ocupar mucho para el cálculo de probabilidades. Bueno, ahora las propiedades referentes a variables aleatorias independientes. Esta propiedad en particular, si las variables son independientes, si las variables X e Y son independientes, ¿qué pasa? Sabemos que la covarianza va a ser igual a 0. Entonces, este término se anula y lo que nos queda es simplemente que la varianza de A por X más B por Y es igual a esta expresión. La suma de las varianzas y las constantes salen al cuadrado. En cuanto a la esperanza, dijimos que la esperanza del producto de dos variables aleatorias, si estas son independientes, es el producto de las esperanzas. Y esto lo podemos probar en un caso más general, en vez de tener simplemente X por Y, tener funciones, una función de X y una función de Y. Esto es lo que vamos a probar. Entonces acá también, como tenemos que ver la definición de la esperanza de una función de XY, entonces acá esto que tenemos acá es una función de X y de Y, entonces tenemos que suponer si las variables son discretas o continuas. Acá yo he supuesto que las variables son continuas, entonces esto va a ser una doble integral y acá vemos que esta función es lo que ponemos sus valores en la doble integral multiplicados por la función densidad conjunta. ¿Está bien? Si las variables, si las variables hubieran sido discretas, esta doble integral se reemplazaría por una doble suma y básicamente la demostración es muy similar. Si las variables son independientes, esta función densidad conjunta, ¿cómo se puede escribir? Se puede escribir como producto de sus marginales. Entonces reemplazamos la función densidad conjunta por el producto de las marginales. ¿Qué pasa acá? Nosotros estamos integrando respecto de Y primero. Entonces, G1 de X es una constante para esta integral. Puede salir fuera de la integral. Lo mismo la función densidad de X. Entonces, lo que nos queda también puede salir fuera de la integral porque es una constante. Entonces lo que nos queda es este producto de integrales. Y si miramos
el primer factor, si miramos este factor, por definición, ¿esto qué es? Esto es la esperanza de G1 de X. Y este otro factor es la esperanza de G2 de Y. Hemos probado que la esperanza de una función de X por una función de Y es igual a el producto de esas funciones. Como caso particular, puede ser que la función G1 y G2 sean ambas la función identidad. Entonces, esto se reduce a esta propiedad. La esperanza de X por Y es igual a la esperanza de X por la esperanza de Y.